Por favor, señor, puedo explicarlo todo. La voz de la mujer temblaba mientras sostenía al niño contra su pecho. Ricardo Mendoza observó la escena con una mezcla de sorpresa e incredulidad. En el umbral de su antigua casa, aquella que llevaba abandonada más de 15 años, había una familia completa viviendo como si el lugar les perteneciera. La mujer, de cabello oscuro recogido en una trenza desprolija, intentaba ocultar a una niña pequeña detrás de su vestido celeste descolorido. Un bebé de no más de 3 años la miraba con ojos enormes y asustados. ¿Quieres descubrir cómo esta invasión inesperada transformó la vida de un millonario solitario en algo que jamás imaginó? Quédate hasta el final para conocer la verdad detrás de este encuentro que cambiaría todo para siempre. Ricardo había llegado esa mañana desde la capital con un único propósito: vender la propiedad familiar en San Miguel de Allende. A sus 45 años, se había convertido en uno de los empresarios más exitosos del Bajío mexicano, pero aquella modesta casa de adobe representaba todo lo que deseaba olvidar: la pobreza aplastante de su infancia, los días sin comida, el recuerdo amargo de su padre abandonándolos. Ahora necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Un consorcio inmobiliario había ofrecido una suma considerable por el terreno, suficiente para financiar su próximo gran proyecto. Era solo cuestión de firmar los papeles y despedirse para siempre de aquel lugar que solo le traía melancolía. Pero los planes nunca salen como uno espera. ¿Cómo entraron aquí?, preguntó Ricardo, intentando mantener un tono controlado aunque su pulso se aceleraba. Esta propiedad está cerrada hace años. Me llamo Elena. Elena Cortés, respondió la mujer bajando la mirada. La casa parecía abandonada. Nosotros no teníamos ningún otro lugar a donde ir. Ricardo observó más allá de ella. La sala, que recordaba cubierta de polvo y telarañas, ahora mostraba señales inequívocas de vida: ropa tendida en cuerdas improvisadas, algunos trastes ordenados sobre una mesa desvencijada, colchones dispuestos en el suelo de madera. El aroma de frijoles cocidos flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, la pregunta de Ricardo sonó más dura de lo que pretendía. Casi 4 meses, susurró Elena, apretando más fuerte al pequeño. El niño en mis brazos es Mateo, tiene 3 años. Ella es Lucía, mi hermana menor. Tiene 7. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había algo en esa imagen que removía recuerdos enterrados. Su propia madre, igualmente protectora, igualmente desesperada, luchando sola para criarlo después del abandono paterno. Mire, entiendo su situación, pero esta propiedad va a venderse, dijo intentando sonar firme sin ser cruel. No pueden quedarse aquí. Elena cerró los ojos un momento, como reuniendo coraje para lo que vendría. Usted es el dueño, ¿verdad? Siempre supe que algún día alguien vendría. Solo, no pensé que sería tan pronto. ¿Cómo supo de esta casa? Los vecinos comentaban que pertenecía a una familia acomodada, que el hijo había prosperado en la capital y nunca regresó. Elena hizo una pausa. Dijeron que antes, cuando la señora vivía aquí, era un lugar donde pasaban cosas buenas, que ella ayudaba a quien lo necesitaba. El apretón en el pecho de Ricardo se intensificó. Era cierto. Su madre, a pesar de la escasez, siempre compartía lo poco que tenían con quienes tenían menos. La recordó repartiendo tortillas entre los niños del vecindario, ofreciendo su casa como refugio durante las tormentas. Señor, sé perfectamente que no tenemos ningún derecho sobre este lugar. La voz de Elena se quebró levemente. Pero ¿podría darnos una semana? Solo una semana para encontrar otro sitio. Se lo suplico. Ricardo dudó. Tenía prisa por cerrar la venta, pero algo en la determinación desesperada de aquella mujer lo detuvo. Por favor, insistió Elena. Le prometo que nos iremos sin causar problemas. Es solo que, su voz falló, es solo que ahora mismo no tengo a dónde llevarlos. Ricardo observó a los 2 pequeños. Lucía seguía escondida, espiándolo con desconfianza, mientras Mateo se había relajado un poco y ahora lo miraba con curiosidad infantil. A pesar de su ropa remendada y sencilla, los niños lucían limpios y bien cuidados. ¿Son sus hijos? Son mis hermanos, respondió Elena con orgullo mezclado con tristeza. Yo los cuido desde que desde que quedamos solos hace 2 años. Ricardo sintió algo revolverse en su interior.
Había algo en aquella situación que resonaba profundamente con su propio pasado. Está bien, dijo finalmente. Una semana. Pero después tendrán que marcharse. El alivio que inundó el rostro de Elena fue instantáneo y conmovedor. Gracias, señor. Muchísimas gracias. No se arrepentirá. Ricardo. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Gracias, don Ricardo. Él echó una última mirada a la casa y a las 3 figuras en el umbral antes de darse la vuelta. Mientras caminaba hacia su auto, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Elena sosteniendo a esos niños como si fueran lo más valioso del universo. En el camino de regreso a la ciudad, llamó a su abogado. Licenciado Torres, necesito posponer la venta de la propiedad en San Miguel por una semana. ¿Algún inconveniente, Ricardo? Los compradores están ansiosos. Solo unos asuntos que debo resolver primero. Una semana no hará diferencia. Pero mientras decía eso, Ricardo sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Algo había cambiado aquella tarde, aunque no pudiera definir exactamente qué. 2 días después, se encontró manejando de regreso a San Miguel sin razón aparente. Se dijo que necesitaba verificar que la familia cumpliera el acuerdo, pero en el fondo sabía que había algo más. La casa ejercía una atracción magnética sobre él, como tirándolo hacia ese pasado que tanto había intentado evitar. Cuando llegó, encontró a Elena tendiendo ropa en un tendedero improvisado en el patio trasero. Usaba el mismo vestido celeste, pero ahora notó que estaba impecablemente limpio y planchado. Los niños jugaban cerca, con juguetes hechos de materiales reciclados, carritos de latas y una muñeca de trapo que parecía cosida a mano. Don Ricardo, exclamó Elena, claramente sorprendida. ¿Ocurrió algo? No, solo vine a ver cómo van las cosas. En realidad, quería entender cómo aquella mujer había transformado la vieja casa en un hogar. A pesar de los recursos limitados, todo estaba organizado y resplandeciente. Había flores silvestres en latas viejas sirviendo de macetas, y las ventanas abiertas dejaban entrar la luz dorada del sol. ¿Quiere pasar? Acabo de preparar café. Ricardo dudó, pero terminó aceptando. Por dentro, la casa era irreconocible. Elena había rescatado los muebles viejos del desván, colocado cortinas hechas de retazos en las ventanas, y hasta creado un pequeño rincón de estudio para Lucía con libros apilados sobre una mesa rústica. ¿De dónde sacó esos libros?, preguntó Ricardo, reconociendo algunos títulos. Estaban en un baúl en el ático, respondió Elena sirviendo café en una taza descarapelada. Supongo que eran de cuando alguien vivía aquí. A Lucía le fascina leer, así que pensé que no causaría daño. Ricardo tomó uno de los ejemplares. Era un gastado El Principito que su madre le había regalado para su 8º cumpleaños. Ella había ahorrado durante meses para comprarlo. En la primera página aún estaba su letra infantil, Ricardo Mendoza, 3er grado. Este libro era mío, murmuró más para sí mismo que para Elena. ¿Perdón? Elena lucía preocupada. No lo sabía. Lucía, ven aquí. La niña apareció tímida, todavía recelosa de Ricardo. Lucía, estos libros pertenecían a don Ricardo cuando era niño. Debes devolverlos. No, dijo Ricardo rápidamente. No es necesario. Puede quedárselos. Los ojos de Lucía se iluminaron como luciérnagas. ¿De verdad puedo, señor? Por supuesto. Y solo llámame Ricardo. Elena sonrió por primera vez desde que la conoció. Lucía está aprendiendo a leer por su cuenta. Le enseño lo que puedo, pero, ¿tú no fuiste a la escuela? Fui hasta 5º año. Cuando nuestros padres murieron en el accidente, tuve que trabajar para mantener a los pequeños. Ricardo observó a Elena mientras hablaba. Había dignidad en su postura que contrastaba con la humildad de su ropa. No estaba pidiendo lástima, solo explicando los hechos con serenidad. ¿Y en qué trabajas ahora? Por las noches, cuando ellos duermen, coso ropa para una boutique en el pueblo. No pagan mucho, pero alcanza para lo esencial. Ricardo notó la antigua máquina de coser en la esquina, rodeada de telas e hilos organizados en cajas de zapatos. Es mucho trabajo para una sola persona. Nos las arreglamos, respondió Elena simplemente. Siempre lo hemos hecho. Mateo, el niño pequeño, se acercó a Ricardo con curiosidad. Sin miedo, le extendió un carrito de lata.
¿Juegas conmigo? Ricardo miró el juguete tosco y luego los ojos confiados del pequeño. Hacía años que ningún niño se le acercaba con tanta naturalidad. No sé jugar muy bien, admitió. Es fácil, dijo Mateo sentándose en el suelo y empujando el carrito. Brum, brum. Casi sin darse cuenta, Ricardo se encontró sentado en las tablas del piso, empujando carritos de lata con un niño de 3 años. Elena los observaba desde la cocina con una sonrisa discreta. Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina. Ricardo se descubrió visitando la casa cada vez con mayor frecuencia. Llevaba pequeños regalos, libros para colorear y lápices para Lucía, un camión de juguete para Mateo. Nada ostentoso, solo detalles que hacía pasar como agradecimientos por cuidar la propiedad. Elena aceptaba con una mezcla de gratitud y orgullo herido, pero los niños se iluminaban con cada visita. La semana que le había concedido estaba llegando a su fin, pero Ricardo no podía imaginarse desalojando a aquella familia. Cada día que pasaba se involucraba más con sus historias, sus luchas cotidianas, la forma en que se cuidaban mutuamente con amor inquebrantable. Fue al 5.º día cuando recibió la llamada que cambiaría todo. ¿Señor Mendoza? Era la voz temblorosa de Elena desde el teléfono público del pueblo. Necesito hablar con usted. Es urgente. Ricardo sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué sucedió? Él me encontró. El hombre con quien mi familia quiere obligarme a casarme está aquí, en el pueblo, preguntando por nosotros. Ricardo no dudó ni un segundo. Quédense dentro. Cierren todo con llave. Voy para allá. Por primera vez en años, manejó muy por encima del límite de velocidad. Cuando llegó a la casa, encontró a las 3 figuras acurrucadas en la sala, visiblemente aterrorizadas. Elena cargaba a Mateo en su regazo mientras Lucía se aferraba a su falda. Pasó por aquí, dijo Elena apenas Ricardo entró. Tocó la puerta, gritó mi nombre. Dijo que volvería conmigo, quisiera o no. ¿Cómo supo que estaban aquí? Algún vecino debe haber comentado. Pueblo chico, ¿sabe? Las noticias viajan rápido. Ricardo sintió una rabia que no experimentaba desde hacía años. La idea de que alguien amenazara a esta familia despertó instintos primitivos que desconocía poseer. ¿Todavía está en el pueblo? Creo que sí. Dijo que volvería con refuerzos. Mis hermanos mayores lo enviaron. Ellos apoyan el matrimonio porque van a recibir dinero por mí. Ricardo cerró los puños. ¿Cómo podía una familia vender a su propia hermana como si fuera mercancía? No puede obligarte a nada. Eres mayor de edad. Tienes derecho a decidir. Usted no entiende, dijo Elena con lágrimas en los ojos. En mi pueblo, cuando la familia decide algo, especialmente tratándose de una mujer, no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Si nos vamos, no tenemos a dónde ir. Si nos quedamos, él seguirá insistiendo. Tengo miedo de lo que pueda hacerles a los niños. Ricardo miró a Mateo y Lucía, que no comprendían completamente la situación pero captaban el terror en el ambiente. Ustedes se quedan, dijo tomando una decisión. Yo voy a resolver esto. Ricardo pasó la noche en la casa, durmiendo en el sofá para asegurar que la familia estuviera protegida. Por la mañana tuvo una conversación intensa con su abogado sobre los derechos de una mujer en situación de matrimonio forzado y las acciones legales disponibles. Luego se dirigió al pueblo a buscar al hombre que estaba amenazando a Elena. No fue difícil encontrarlo. En un pueblo pequeño, los forasteros llaman la atención. Rodrigo Salazar era un hombre de unos 50 años, bajo y corpulento, con la expresión de quien está acostumbrado a conseguir las cosas mediante intimidación. Ricardo lo encontró en el bar principal, hablando a voz en cuello sobre sus derechos sobre Elena. ¿Usted es Rodrigo Salazar?, preguntó acercándose a la mesa. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Ricardo Mendoza. Necesito hablar con usted sobre Elena Cortés. Los ojos de Rodrigo brillaron con interés. Ah, entonces usted sabe dónde está. Perfecto. Lléveme con ella ahí. Siéntese, dijo Ricardo en un tono que no admitía discusión. Había algo en la postura de Ricardo, en su forma de vestir y hablar, que hizo que Rodrigo obedeciera instintivamente. Escuche bien lo que voy a decirle, continuó Ricardo. Elena no se va a casar con usted. Ella no quiere. Y en México,
El matrimonio forzado es un delito federal. Si sigue persiguiéndola, llamaré a las autoridades. Rodrigo soltó una risa amarga. Voy a decir que estoy buscando a mi prometida, que su familia me debe dinero. Y yo voy a decir que está amenazando a una mujer y 2 niños. Eso amerita prisión. ¿Y quién es usted para meterse en esto? Ricardo sacó una tarjeta de su cartera y la puso sobre la mesa. Era su tarjeta de negocios con el nombre de su empresa y todos sus títulos. Rodrigo leyó y su expresión cambió drásticamente. Usted es el dueño de Mendoza Desarrollos. Entre otras cosas, sí. El nombre de Ricardo era ampliamente conocido en la región. Rodrigo tragó saliva nerviosamente. Mire, don Ricardo, no sabía que usted estaba involucrado. Pues ahora ya sabe. Elena está bajo mi protección. Si usted o cualquiera de su familia se acerca nuevamente, tendrá que responderme a mí. ¿Quedó claro? Rodrigo asintió rápidamente. Pero, ¿y el dinero que su familia me debe? ¿Cuánto? 20,000 pesos. Ricardo sacó su chequera y escribió un cheque al instante. Aquí tiene. Ahora no tiene nada más que ver con Elena. Pero debe firmar aquí. Puso sobre la mesa un documento que su abogado había preparado, renunciando a cualquier reclamación sobre Elena. Firme y váyase. No vuelva jamás. Rodrigo firmó sin protestar y salió del bar apresuradamente. Cuando Ricardo regresó a la casa y le contó a Elena lo sucedido, ella lloró. No de tristeza, sino de alivio profundo. ¿Cómo puedo agradecerle esto?, preguntó entre lágrimas. No tiene que agradecer nada. Solo quédense el tiempo que necesiten. Los días que siguieron fueron diferentes. Sin la amenaza de Rodrigo, Elena se relajó de una manera que Ricardo nunca había visto. Sonreía más, jugaba con los niños, cantaba mientras cocinaba. La casa se transformó en un verdadero hogar. Ricardo se encontró visitando todos los días. Desayunaba con la familia antes de ir a la oficina. Por las tardes, regresaba para cenar con ellos. Sin darse cuenta, su rutina había cambiado por completo. Una tarde, mientras observaban a los niños jugar, Elena preguntó: ¿No tiene su propia familia? No. Nunca me casé. Nunca encontré a la persona indicada. ¿Por qué no? Ricardo reflexionó. Creo que siempre pensé que el amor era un lujo. Primero debía construir mi imperio financiero, después pensaría en relaciones. Ahora me doy cuenta de que quizás me equivoqué toda la vida. Elena sonrió. La vida tiene esas cosas. Uno planea una cosa y ella insiste en ser otra. Fue esa noche, observando a Elena acostar a los niños cantando una canción de cuna con su voz suave, cuando Ricardo comprendió que se había enamorado. No fue dramático ni cinematográfico. Fue simplemente la certeza tranquila de que su vida había cambiado para siempre. La semana siguiente tomó una decisión que sorprendió a todos: canceló la venta de la casa. ¿Te volviste loco?, dijo su socio. Es un negocio millonario. Decidí no venderla. Los recuerdos cambiaron. Esa tarde fue a contarle su decisión a Elena. Cancelé la venta. Ustedes pueden quedarse si quieren. El tiempo que quieran. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó Elena en voz baja. Significa que descubrí que este lugar todavía puede ser un hogar. Como cuando mi madre vivía aquí. Esa noche, después de que los niños se durmieran, hablaron durante horas en la terraza. Hablaron de sueños, miedos, de cómo la vida nos lleva por caminos inesperados. Tengo miedo, admitió Elena. Miedo de estar soñando. Esto no es un sueño, dijo Ricardo. Ni tampoco es lástima. Es algo que nunca había sentido antes. Se besaron por primera vez allí, bajo las estrellas que la madre de Ricardo solía mostrarle cuando era niño. Los meses que siguieron fueron de descubrimiento puro. Ricardo aprendió lo que significaba tener una familia verdadera. Mateo comenzó a llamarlo papá naturalmente. Lucía tardó más, pero eventualmente también se abrió a él. Ricardo remodeló la casa manteniendo su esencia, modernizó la cocina, arregló el techo, pero preservó los detalles que le daban personalidad al lugar. Creó un cuarto para cada niño y transformó el almacén en un taller de costura para Elena. El día que le pidió matrimonio, las palabras simplemente salieron mientras lavaban los platos juntos. Cásate conmigo.
Elena casi deja caer el plato que estaba secando. ¿Qué? Cásate conmigo. Tú, yo, los niños. Seamos una familia de verdad. ¿Estás seguro? ¿No te arrepentirás? Elena, lo que siento por ti no es temporal. Es como si finalmente tuviera sentido estar en el mundo. Y los niños ya son mis hijos en el corazón. Quiero adoptarlos oficialmente. Elena comenzó a llorar lágrimas de felicidad. Sí, susurró. Sí, quiero casarme contigo. La boda fue sencilla pero perfecta en el patio de la casa. Después de la ceremonia, Ricardo adoptó oficialmente a Mateo y Lucía. La vida de casados trajo alegrías y desafíos inesperados. Elena mantuvo sus principios de sencillez y generosidad. Ricardo aprendió que ser padre significaba estar presente en los momentos pequeños. Elena expandió su negocio de costura, reservando siempre tiempo para hacer trabajos gratuitos para familias necesitadas. Es importante devolver el favor, decía. Nosotros recibimos una segunda oportunidad. Otros también la merecen. Ricardo descubrió una vocación inesperada: enseñar. Comenzó dando clases a Lucía, luego a otros niños del vecindario. Pronto organizaba un programa de refuerzo escolar en su propia casa. Los años pasaron trayendo transformaciones. La casa se convirtió en un centro de vida y amor. Los vecinos aparecían frecuentemente para pedir consejos o simplemente conversar. Mateo creció y se convirtió en un joven responsable. Lucía desarrolló una pasión por la lectura que la llevó a soñar con ser maestra. Elena se estableció como una de las costureras más respetadas de la región. Ricardo descubrió que la verdadera riqueza estaba en las risas que resonaban por la casa, en las cenas familiares, en las noches durmiendo abrazado a Elena. Una tarde, 5 años después de la boda, Ricardo encontró una carta que Elena le había escrito pero nunca entregado. Ricardo, a veces me despierto de madrugada y te miro dormir, tratando de entender cómo la vida me trajo hasta aquí. Tú transformaste nuestra existencia de una forma que nunca imaginé posible. No solo nos diste seguridad, sino algo más valioso, la sensación de pertenecer, de ser amada incondicionalmente. Gracias por haber visto más allá de nuestra situación. Gracias por haber transformado una casa en ruinas en un hogar lleno de amor. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Elena. Cuando Elena llegó del trabajo esa tarde, él la estaba esperando con la carta en las manos. ¿La encontraste? ¿Por qué nunca me la diste? Pensé que estaba siendo demasiado sentimental. Está hermosa. Y sigue siendo cierta cada palabra. Se quedaron abrazados, observando cómo el sol se ponía sobre la propiedad que se había convertido en mucho más que una casa. Se había convertido en el símbolo de que las segundas oportunidades realmente existen. Esa noche, en la terraza donde todo comenzó, rodeados por el amor de su familia, Ricardo y Elena continuaron escribiendo su historia. Una historia que demostraba que los mejores comienzos nacen de los finales más inesperados, y que una casa vacía puede convertirse en el hogar más lleno de amor del mundo. Ricardo, que un día pensó que la riqueza se medía en dinero, descubrió que el hombre más rico era aquel que tenía una familia que lo amaba, una casa llena de risas, y la certeza de que nunca más estaría solo. La propiedad que estuvo a punto de vender se convirtió en el centro de una tradición familiar. Cada año celebraban el aniversario de su primer encuentro, no solo su amor, sino la idea de que las segundas oportunidades realmente existen para quien tiene el valor de abrazar lo inesperado. Y así, en la casa donde los milagros ocurren todos los días a través del simple acto de amar incondicionalmente, la familia Mendoza Cortés siguió demostrando que cuando elegimos amar en lugar de temer, dar en lugar de acumular, e incluir en lugar de excluir, creamos el verdadero significado de hogar.